Muy buenas tardes, amigos que siguen este programa que todos los viernes el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití realiza dentro del espacio de la hora de consuelo. Esta hora que doña Consuelo Despradel, tan querida por todos nosotros y quien es miembro del comité desde su fundación, pues le cede a esta ONG a la que pertenecemos tantos dominicanos y dominicanas. Usualmente estamos el doctor Armando Armenteros, médico eminente, que preside el comité, y tengo el privilegio de acompañarles el doctor Castillo Pantaleón, y a veces vienen otros miembros del comité. Bueno, nosotros sacamos nuestro tiempo, es una entidad que está compuesta por personas que provienen de todo el espectro de la sociedad dominicana, de múltiples capacidades profesionales, y de la vida ordinaria. Somos ciudadanos igual que usted, que nos sintoniza y con quien nos sentimos unidos, porque compartimos, usted quien está mirando y quien les habla, la dominicanidad como el norte que marca la brújula de nuestra existencia. No sentimos otra forma de ser que no sea siendo dominicanos. Por lo tanto, todo aquello que acontece en nuestro país, todo aquello que ocurre en nuestro país, que tiene una situación excepcional porque es una media isla compartida por un estado del cual obtuvimos la independencia con unas luchas con muchos desafíos hace ya 170 años, más de 170 años, y nosotros obviamente estamos en una situación de permanente gravitación de esa realidad insular, de compartir este espacio de una isla pequeña en el Caribe con este estado, con quien tenemos grandes diferencias culturales, pero fundamentalmente los desafíos que provienen de las grandes diferencias y contrastes por el nivel de desarrollo y subdesarrollo y absoluta pobreza de nuestros vecinos. Y obviamente eso genera también un movimiento migratorio, mucha presión medioambiental por el espacio vital. Entonces, el comité realiza estos programas todos los viernes. Doy siempre esta explicación porque mucha gente nos sintoniza por primera vez. Estos programas se suben a la red. Tenemos un equipo humano que con mucho sacrificio y administrando espartanamente unos pequeños recursos que logramos que se nos incluyera. Tenemos una oficina abierta con un centro de documentación. Todos aquellos que desean estudiar el tema migratorio, el desarrollo de toda la normativa y los estudios jurídicos que se han hecho alrededor de esta problemática del derecho de la nacionalidad, la identidad de la República Dominicana y todo el tema migratorio, tiene en los archivos de las oficinas del comité un centro de documentación y de información muy valioso. Múltiples estudiantes de maestrías, estudiantes de licenciatura y personas que les interesa, pues nos visitan, estamos ahí, toda la información está a su disposición. Porque del comité, por suerte, ese material humano que lo compone, pues han salido propuestas que han servido de consultas, y bueno, suena un poquito pretencioso decirlo, pero es la realidad. La frontera jurídica entre ambos estados, de una u otra manera, está vinculado a este activismo que realiza el comité. La ley de migración, como borrador, su redacción se debe en gran parte al trabajo que desde la comisión en el Congreso, que terminó haciendo la propuesta, que es la actual ley 28504, hay miembros del comité. El reglamento de aplicación de la ley es completamente redacción, responsabilidad íntegramente de miembros del comité. Las propuestas de el Plan Nacional de Regularización, múltiples propuestas que se le han hecho a la Junta Central Electoral relativas a garantizar la integridad y la seguridad de los registros del Estado Civil, se plantean de la manera más desinteresada. A veces las entidades nos han hecho caso, para bien, en otras ocasiones no nos han hecho caso, hemos actuado por lo tanto en consecuencia agotando las vías que el derecho dominicano permite, y hemos accionado como parte principal en acciones de declaratoria de inconstitucionalidad y a veces como intervinientes voluntarios a propósito de otros
otras acciones interpuestas por otras entidades. Así, por ejemplo, cuando la ley de migración fue demandada de inconstitucionalidad, el comité intervino y sus argumentos fueron acogidos por la Suprema Corte de Justicia, que en aquella ocasión tenía funciones de tribunal constitucional, de jurisdicción constitucional. Y nuestros argumentos de intervención voluntaria fueron acogidos y por eso esa ley se mantiene como un texto conforme con la Constitución. Cuando se accionó en relación con la inconstitucionalidad de un instrumento de cumplimiento de una sentencia, de unas medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos había condenado, unas medidas cautelares, que nos había condenado como supuestos violadores de derechos humanos, a propósito de una de esas múltiples acciones que en ese foro, que nunca fue reconocido apropiadamente por el Estado Dominicano, se estaba sentando en el banquillo de los acusados del país, la acción interpuesta frente a la Suprema Corte de Justicia por ser estos instrumentos de cumplimiento contrarios al texto constitucional, fueron acogidas esas acciones. Cuando el instrumento de reconocimiento irregularmente hecho mediante una simple comunicación, sin pasar eso por el Congreso, de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se había convertido en un organismo que pretendía no solamente desconocer una materia que es dominio reservado exclusivo de cualquier Estado soberano, como son los temas de migración, de nacionalidad, fue efectivamente declarado inconstitucional ese instrumento de reconocimiento por una acción interpuesta por miembros del comité, el doctor Manuel Rosario y otros juristas que forman parte activa del comité. Pues nos sumamos y fue acogida, y el país, por lo tanto, salió de ese fuero que se convirtió en un escenario, como si fuésemos una simple ficha, un peón en un ajedrez que pretende endosarle a la República Dominicana responsabilidades más allá de aquellas que por el derecho internacional le corresponden y que obviamente rebasan sus capacidades. Eso se logró. Y entonces obviamente estos programas sirven no solamente para dar a conocer estas iniciativas, invitarles a ustedes a que permanentemente le den seguimiento a ellas, se sumen si les interesa. Esperamos que siempre contar con no solamente la benevolencia de su sintonía, sino también que se sumen en el comité todo aquel que se quiera sentir parte de él. Tenemos las puertas abiertas, no tenemos candidaturas electorales, usted puede tener la preferencia por el día que desee. Nosotros estamos permanentemente colocando la República Dominicana como el centro de nuestras preocupaciones. Entonces, estos programas los estamos haciendo con este nuevo formato, al cual una pandemia ha forzado al mundo. En este caso, pues estoy solo porque el doctor Armando Armenteros está también en su casa y no hemos podido aún tener las facilidades técnicas para poder hacer una pantalla compartida y los dos tener el placer de comunicarnos con ustedes. Entonces, en estos programas hacemos también un repaso de la información que acontece, la más fresca, en relación con la realidad haitiana, porque la República Dominicana, que comparte la isla con Haití, no todo lo que pasa en Haití circula en los medios, y yo creo que nosotros creemos que es una falencia de información, una precariedad de información que el comité tiene que suplir, porque la República Dominicana debe tener a Haití siempre en los primeros lugares de sus atenciones y preocupaciones, porque no hay política pública que pueda ser exitosa si se soslaya esa realidad de debilidad del Estado haitiano, una debilidad extrema. Entonces, el programa que hicimos en esta semana, que fue nuestro primero hecho a distancia, pues habíamos mostrado todo lo que había acontecido en Haití, todo lo que había ocurrido en Haití, con el llamado de atención, de alerta que había hecho Carissa Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, que es una entidad dependiente de la Organización Mundial de la Salud, en el cual pues había alertado acerca de los riesgos de una crisis humanitaria en Haití en medio de esta pandemia. Ella señalaba la terrible realidad de Haití, y en el aspecto alimenticio, pues obviamente el riesgo de una hambruna que se profundice. Siempre ha habido un problema de alimentación en Haití. Haití es el país que tiene los más altos índices
de desnutrición en el continente, uno de los más altos del mundo. Y allí, de hecho, comer galletas de tierra, nosotros lo habíamos mencionado de paso en el programa anterior, pero en esta semana RT Televisión, el canal ruso en línea, había hecho un reportaje con imágenes terribles que no vamos a poner aquí, porque realmente resulta doloroso ver cómo esto se vende allí sin ninguna condición de higiene y la gente lo compra y lo come porque no tiene nada más que llevarse a la boca. Bueno, pues vimos lo que había dicho el ministro dominicano de Salud, la patochada del ministro de Relaciones Exteriores, Claude Joseph, haitiano, que decía que resultaba incomprensible que los dominicanos dijeran que Haití es un riesgo para la salud de la República Dominicana. Bueno, pues el primer ministro designado de facto, creo que está en funciones, Joseph Jout, se escribe Joute con TH, pues él fue una dirección distinta, fue un poco más prudente, y entonces él pues dio unas declaraciones en el curso de la semana y anunció la aprobación de un incremento en el presupuesto para el desarrollo de la producción agrícola en Haití en un 12%. Anunció eso, es decir, mejorar la producción. Y a estas declaraciones, este economista que ustedes ven ahí, ese economista se llama Eddie Lavoisier. Eddie Lavoisier es un economista muy preparado, con un PhD de economía, uno de los hombres más inteligentes con lo que cuenta Haití. Haití tiene gente muy preparada. Y él, con mucha honestidad y mucha objetividad, mostró ante las declaraciones del primer ministro pues, reservas de esas declaraciones, porque él dice, bueno, el gobierno quiere impulsar la agricultura, anuncia un aumento de la asignación presupuestaria. Él dice, el primer ministro Jout, que va a ser de un 12%. Pero ¿qué ocurre? Lo que señala este economista haitiano, Lavoisier, es muy sensato. Dice, bueno, pero si antes de la pandemia había una crisis agrícola, Haití no tiene infraestructura industrial, salvo las instalaciones de las zonas francas que tiene el Grupo Capellán en la zona norte de Haití. Haití no tiene industria. Entonces, bueno, es un país eminentemente agrícola, con la capa boscosa, la capa cultivable de la tierra absolutamente desgastada por la erosión. Los cursos de agua de sus ríos se han secado, tiene una crisis hídrica extrema. Entonces, bueno, si esto está en crisis, dice este economista Eddie Lavoisier, si estaba en crisis antes, como ahora en medio de la pandemia, esto se va a resolver. Obviamente el problema en Haití no es tanto de recursos, es un tema de gestión de los recursos. Eso es lo que termina señalando estas declaraciones, salieron en la prensa recogida, muy sensato. Y creo que el señor Lavoisier da en el clavo. Si la gestión de los recursos cuando llegan a manos del gobierno haitiano es hecha sin visión, pues termina pasando lo que terminó pasando durante el gobierno anterior al señor Moïse y el mismo al señor Moïse. Es decir, hay mucha dilapidación, mala administración de los recursos, mucha corrupción. Ya vimos todo lo que pasó con Petrocaribe. Dilapidados, esfumados, más de $7.000 millones, una cosa terrible para un país con ese nivel de pobreza. Entonces, obviamente las consecuencias de las declaraciones de la señora Carissa Etienne de la Organización Panamericana de la Salud continuarán. Otras informaciones que trae la prensa en línea señala las dificultades que están teniendo las autoridades haitianas. A principio de semana habíamos señalado la precariedad con la que el Ministerio de Salud haitiana se maneja para poner en práctica cualquier cosa. Lo único que ha podido hacer es, para afrontar la pandemia, es un pequeño hospital que funciona dentro de un furgón y algunas carpas que están fundamentalmente en la zona de Carrizal. Entonces, ¿cuál es el siguiente problema que tienen y recogen los medios de prensa en Haití?
Están tratando de distribuir mascarillas, están distribuyéndolas como pueden, muy limitadas. La República Dominicana tiene problemas con esto, no hay insumos suficientes. Imaginemos lo que está pasando en Haití. En esta semana se anuncia la llegada de un segundo cargamento de unos cuantos miles de mascarillas, pero es insuficiente. Entonces, eso ha dado lugar, igual que en República Dominicana, a una industria artesanal, que está muy bien, en el que pequeños talleres de costura, la gente está haciendo mascarillas con trozos de tela, las decoran, las están vendiendo, están de hecho más baratas en Haití que en República Dominicana. Están costando el equivalente a 45 centavos de dólar al cambio con el burde. Pero entonces el haitiano no tiene educación, es un país con un nivel de educación muy bajo. Entonces la gente no sabe cómo usarlas. ¿Entendemos? O sea, la gente no sabe, entonces se colocan los barbijos, las mascarillas, debajo de la nariz. Solamente se tapan la boca. Y obviamente la mitad del problema continúa, porque lo cierto es que la mascarilla sirve para detener las microgotas de saliva que salen expulsadas de la boca de la persona que habla. Una información en una revista médica en esta semana daba cuenta de que en un solo minuto de conversación, 1 millar de microgotas salen expedidas de la boca de quien habla. 1 millar de microgotas, es decir, gotitas tan pequeñas que resulta prácticamente imposible verlas a lo quizás en el contraste, con una luz de lado. Entonces puede haber cierto rocío, un spray, pero ha sido medido ya científicamente, puede ser hasta 1 millar de microgotas. Una persona contagiada, por lo tanto, cuando utiliza un barbijo, una mascarilla, pues obviamente está reduciendo la emisión de estas microgotas. Pero las gotas flotan, de acuerdo a estos mismos estudios, hasta 7 minutos en el aire. Imaginemos una persona hablando, sin mascarilla, todo a su alrededor se esparce con este spray, con este rocío. Y quien pase por ahí, en esos 7 minutos, si esa persona está contagiada, puede potencialmente aspirarlo por la nariz. Si la persona tiene una mascarilla y la utiliza por debajo de la nariz, entonces, bueno, usted no contagia o reduce el nivel de contagio que usted puede transmitir a otros, pero obviamente corre el riesgo de contagiarse usted. Entonces, la población, no hay manera de que ellos entiendan, y eso es un tremendo problema educativo para que la población haitiana entienda que si se hizo con algún pedazo de tela en forma de mascarilla, puede ser una mascarilla N95 de cualquier otro tipo de las que son recomendadas por los médicos, pero asimismo una artesanal que algo hace. Si la utiliza de manera equivocada, pues no sirve de nada. Entonces, los periodistas le han entrevistado a estos haitianos en la calle y le dicen, pero usted tiene que utilizarla por encima de la nariz para que le tape las fosas nasales y además de la boca. Entonces los haitianos dicen, bueno, es que entonces no puedo respirar. Uno comenta esto, no porque uno quiera hacer mofa, porque uno tiene que sonreírse, porque ¿qué va uno a hacer? Es una situación terrible la que tenemos en el país para entender lo que vamos a afrontar luego de que en algún momento logremos dominar este monstruo invisible que es el virus chino del SARS coronavirus en su tipo 19. Es un tipo de SARS. Y este virus, pues obviamente sobrepasa el nivel de contagio que tenían otros virus anteriores y se ha convertido en una pandemia. Entonces, nosotros en algún momento vamos a lograr, todos tenemos la esperanza de que así sea, con mucho sacrificio. El gobierno dominicano, y el que venga, va a tener que estar haciendo mucho sacrificio. Va a requerir de la voluntad de todos nosotros por encima de nuestras diferencias, y sin que se cumpla con la responsabilidad. Si hay un cambio de gobierno, el que venga tiene que ser mejor administrador, un administrador pulcro. Este gobierno tiene toda una estela, ya todo el mundo lo sabe, ese es su gran baldón
Y eso es una factura que en algún momento tiene un costo político. Y no valió, ni han valido denuncias. Todos sabemos lo que pasa con el desgaste de este gobierno a nivel de administración poco transparente y poco pulcra y poco atinada de los recursos públicos, de esos recursos públicos que se recargan en nuestros aportes con impuestos y de un financiamiento exterior en gran parte que vamos a tener que pagar todos los dominicanos. Y el que llegue, eso tiene que superarlo, porque no podemos seguir en esta ruta. Pero aún después que en algún momento haya una administración mejor, vamos a tener el desafío de que la permanencia del virus va a ser mucho más prolongada y recurrente, porque los brotes posteriores del coronavirus se barruntan en todos los pronósticos médicos, incluso de los organismos internacionales, que dicen que una apertura de economías temprano va a comprometer el resurgimiento del brote. Entonces nosotros tenemos, además de esos riesgos, el tema de Haití, y eso es lo que queremos llamar la atención de la política pública. Toda política pública que no tome en cuenta la realidad haitiana, que es un eje transversal a cualquier aspecto de la política pública en salud, en educación, en medio ambiente, en trabajo. No hay un solo detalle de nuestra vida que no esté afectada por esta realidad insular. Si esto no se atiende, va a ser muy difícil alcanzar algún nivel de triunfo en cualquier política pública, en la superación de cualquier índice de desarrollo. Hay algunos periodistas haitianos que están en ONGs, reclaman, eso lo habíamos dicho, que la comisión mixta bilateral se reúna. Pero ya vimos lo que pasó con el ministro de Sanidad haitiano, canceló 2 reuniones con el ministro dominicano para coordinar políticas. Una hipersensibilidad que está fuera de sitio, y eso nos tiene a nosotros, por lo tanto, en una situación muy difícil, porque si la contraparte, que debe estar tan o más interesada en afrontar estos problemas, dificulta cualquier tipo de política conjunta, imaginémonos entonces a dónde podríamos llegar. Sería muy difícil. Y es que el tema cultural en Haití no solamente es aquí, es también con respecto a ellos mismos. Hay otra información que salió, atención. Ya un pastor evangélico, tengo la fotografía por ahí, ese señor es el pastor Bunel Fontilus, es un pastor evangélico, y afrontó hace una semana y tanto, casi 2 semanas, una situación muy delicada, porque es que la estigmatización, precisamente por un tema cultural, educativo, que tienen los pacientes de enfermedades contagiosas en Haití es terrible. Habíamos visto, antes de que la pandemia empezase, el doctor Mateo Río, habíamos mencionado lo que había acontecido cuando se trató de alojar en un hotel, en un lugar, pacientes de COVID para atenderlos ahí. Y entonces se armó fuera del hotel una turba que iba a incendiar el lugar. Como en la Edad Media, que a los enfermos de lepra o de cualquier otra enfermedad de peste, lo que hacían era que los quemaban con todo y aldea. Eso pasó en la Edad Media. Bueno, pues en Haití ese comportamiento barbárico pues aparece, y entonces un presunto contagiado, que es ese señor, que efectivamente posteriormente dio positivo, había denunciado que estuvo a punto de ser linchado. Entonces el presidente Moïse, en aquel momento, junto con el otro incidente que habían intentado quemar un lugar donde estaban varios pacientes que no pudieron al final de cuentas ser atendidos ahí, denunció esos actos violentos. Eso había pasado también con el cólera, con la epidemia aquella de cólera, que fue introducida por los contingentes de la MINUSTAH, un contingente de nepalí. Llevó una cepa de Escherichia coli, que es muy contagiosa, que produjo
una crisis sanitaria y con miles de muertos que murieron de cólera. Recordamos eso, ¿verdad? Hace unos años. Bueno, en aquella ocasión también habían amenazado con linchar enfermos. Entonces, ese señor, Brunel Fontilus, fue acusado la gente le persiguió por estar contagiado del COVID-19. Y él dice, bueno, que él de hecho le temía más a la reacción de la gente que a la misma enfermedad, y eso se lo dijo a la agencia noticiosa Reuters, porque un grupo de civiles armados precisamente se había aparecido en el barrio en donde él ejerce su ministerio, en Puerto Príncipe, y pues esas personas estaban reunidas ahí para lincharlo. Entonces, para colmo, el alcalde del distrito de Carrefour, que se llama Jules Edouard, escribe un tuit, que es un tema también de inconsciencia de las autoridades. Y Carrefour es un distrito que forma parte de Puerto Príncipe. Y entonces él, en cierta forma, dice Reuters, le echó gasolina a esta situación tan penosa. Porque él publica un Twitter en el cual él denunciaba que habían huido de las autoridades los contagiados, refiriéndose a este pobre pastor y a los demás que iban a ser aislados en un lugar para ser atendidos, al llevárselos para evitar ser quemados vivos por la turba. Entonces dijo, no, huyeron, o sea, ellos tenían que quedarse ahí para que los quemaran. Eso es lo que uno interpreta por el Twitter. De 2 días, evidentemente alguien ya aconsejó y dijo, pero ¿qué está haciendo usted? Entonces él se retractó y dijo, refiriéndose al caso de este pastor, Fontilus, que porque se señalaba que él había sido el paciente cero, es decir, el que había contagiado a los demás. Entonces él dijo que ese pastor era alguien honesto, que él no tenía malas intenciones, porque él se enfermó y tenía que aclarar que él se enfermó, pero no por malas intenciones. Y obviamente él tuvo que mandar carros de policía para que protegieran la casa del pastor y para que se lo pudieran llevar en una ambulancia a un hospital para que fuera tratado. Ese pastor todavía no ha podido regresar a su casa. Y vive en casa de unos amigos y él obviamente está muy preocupado por estas situaciones. Es decir, eso está pasando, eso recoge un cable de la agencia Reuters y otros medios noticiosos que están dispersos por el internet. No solamente pasa con los pastores, atención, hasta los pastores del vudú haitiano. Ahí tenemos una imagen de un sacerdote vudú con una de estas, un amuleto que tiene frente al lugar donde él hace sus ritos. Ellos dicen que se están preparando, viendo lo que ha pasado con esta gente, que ellos se están preparando por si son atacados. Ellos están armando, porque ya anteriormente también han agredido a pastores haitianos. ¿Cómo se llama? Sacerdotes haitianos de vudú, o no sé si llamarle brujos. Hay una discusión. Algunos antropólogos dicen que el vudú es una religión, y pues aplican unos criterios para decir que sí, que se trata de una religión, pero lo cierto es que el vudú no tiene, es un rito organizado, no tiene tampoco un sincretismo específico, sino que hay una cantidad de creencias animistas que son denominadas genéricamente como vudú, y tampoco tiene una estructura religiosa con jerarquías como tienen las demás religiones, las evangélicas, que tienen obispos y eso, pastores organizados, registrados. En Haití el tema del vudú es bastante informal, y estos brujos pues obviamente ejercen cierto nivel de autoridad espiritual, porque el vudú es la creencia animista que comparte en forma ancestral prácticamente la mayoría de la población haitiana, incluso aquellos que practican religiones más ortodoxas y organizadas como el cristianismo,
en sus distintas denominaciones, al mismo tiempo también creen en esos seres y esos espíritus, toda esa creencia que yo personalmente entiendo muy primitiva, y que lo es, implica sacrificio de animales y ese tipo de cosas. Pues un brujo muy conocido, Mambo Ebony, le señala algunos cables de prensa, pues es el que dice que se van a organizar en grupos para defenderse, que están utilizando todos los medios para comunicarse entre ellos, los brujos, para que no suceda de nuevo lo que había pasado antes. Y esto, obviamente, no, ojalá y no pase de ahí, porque nosotros execramos cualquier forma de violencia, ya sea en contra de pastores de religiones como el cristianismo o de la creencia haitiana. Obviamente el COVID no se combate agrediendo brujos, ni curas, ni pastores. Luego, y la situación es una situación que no hay forma de que se le vea fin por todo este tiempo. Miren, Haití, hasta el miércoles, que es la última cifra, hasta el de ayer, finalmente sigue en aumento. Las cifras superan los 230 contagiados. Hasta ese momento, hasta el miércoles, habían 18 muertos. Hasta el miércoles 13. 234 para ser exactos, contagiados, 18 muertes. Y obviamente en un escenario de poca cantidad de pruebas, no hay ningún tipo de seguridad de que estas cifras puedan ser cercanas a la realidad. Muy probablemente estas cifras pues sean muy inferiores a la realidad. Haití no tiene capacidad instalada. El Miami Herald publicó un reportaje muy interesante la semana pasada. A esas imágenes que le pedí al máster que las fuera colocando, son imágenes de este reportaje que están en el Miami Herald y que muestran las instalaciones del único hospital que estaba supuesto a funcionar a gran escala para atender a la población que resultara contagiada del virus. Este hospital debió ser construido con las donaciones de Francia y de los Estados Unidos. Habíamos hecho una pequeña mención en el programa anterior de que el dinero se desapareció, gastaron el dinero y el hospital terminó inconcluso. La situación es muy penosa porque estaba supuesto a tener 520 camas. La infraestructura del hospital básica, paredes, techo, lo terminaron. Pero el dinero de alguna manera fue mal administrado, no hubo una mala gestión de la construcción y el hospital obviamente está abandonado, no tiene electricidad, no tiene cama, no tiene equipo, no hay personal, no hay condiciones mínimas para que este elefante blanco eche a andar. ¿Qué resulta? Pues lo que resulta obviamente es lo que uno supone va a ser el cuadro de permanencia por largo tiempo de la situación de contagio generalizado de la población. Como le habíamos comentado ya el ministro de Salud haitiano hace unos meses, había dicho, ese es el hospital estatal de la Universidad Estatal de Haití. Ese proyecto, miren, es enorme, una construcción bien grande que ocupa más de una 10 años y no ha podido atender a un solo paciente. Ese reportaje está bien, no tiene puertas. Esas imágenes están, como le digo, en internet, y con los textos en inglés. Efectivamente señala que tienen en sus imágenes conmueve
da pena que Haití no pueda. El dinero para construir no se lo robaron. Para terminar eso, quedó a medio talle. Haití lo necesita y ahora no tiene nada de eso. Y eso es una de las cosas que más a nosotros nos indigna, de cómo este modelo perverso del capitalismo al desastre utilizó la necesidad de ese pueblo para explotar. Estaba supuesto a ser un contratista español quien lo realizase, y tuvo que ser abandonado. No se ha determinado qué fue lo que pasó, porque no hay manera de auditar esos proyectos que se financian con la caridad internacional, financiados por Estados Unidos y Francia. Pues no tiene fecha para que entre en operaciones. No hay manera tampoco de suponer cuándo va a ser reiniciado y si en algún momento lo será, porque eso, como le decimos, fue parte de los proyectos que se iban a realizar en Haití con las recaudaciones que la Misericordia Internacional generó, y que fue muy mal administrado por los responsables del manejo, administración e inversión de las donaciones internacionales. Ese hospital, mi hermano, no funcionó como no funciona más nada. Y obviamente en estas ocasiones en las que República Dominicana tiene que lidiar con su propia realidad, hay otros reportajes, no tenemos los enlaces ahí, que han estado saliendo en la prensa. Hay algunos que son indignantes. Les voy a mencionar. El Washington Post publicó en el día de hoy una información, un reportaje sobre lo que está pasando en Haití, y señala que Haití es una especie de polvorín. Eso es el día de hoy. El análisis que hace este periodista señala que es un polvorín porque de República Dominicana no señala que están retornando voluntariamente. Muy maliciosamente ese reportaje que hace este señor que se llama Kevin Scott, Kevin Scott se llama, señala que es que las autoridades dominicanas están expulsando a los haitianos. No que ellos están retornando voluntariamente, los dominicanos estamos votándolos, deportándolos, que es una calumnia. Eso no es así. Todo el mundo sabe que no es así, pero estos medios de prensa, que son atención de los ultraliberales, porque los republicanos no son ni han sido nunca tan agresivos contra la República Dominicana. Por eso yo no entiendo estos dominicanos que les encanta el Partido Demócrata, porque a la República Dominicana siempre le ha ido muy mal durante los gobiernos demócratas, porque es en los gobiernos en que más presiones recibimos para endosarnos problemas de Haití. Recordamos todo lo que pasó durante el gobierno de Barack Obama, el embajador que nos envió de muy ingrata recordación. Y en los gobiernos republicanos, recordemos el plan Reagan para la cuenca del Caribe y todo el sistema de zonas francas, como floreció durante una gestión republicana. Es decir, a nosotros como país nos va mejor con los gobiernos republicanos. Es una realidad. Pero con el tema migratorio, muchos sectores dominicanos entienden que tienen que acercarse a los sectores de los caucus negros que están más vinculados al Partido Demócrata que al Partido Republicano. Entonces los dominicanos que hacen políticas de la diáspora y que han alcanzado nivel senatorial y puestos de concejales lo hacen por la boleta demócrata. Pero ciertamente a nosotros como país nunca nos ha ido peor que con las gestiones de los gobiernos del señor Clinton y el señor Barack Obama. Esa es la realidad. Se podrá decir misa cantada en el latín, pero ese es el balance. Entonces, nosotros aquí en República Dominicana ahora tenemos otra campañita. Este artículo de Washington Post apunta, nos endosa que esto es un polvorín que estará a punto de explotar, porque además de que no tienen salud, como si nosotros tuviéramos culpa de eso,
y que están retornando a Haití. No, porque están retornando porque los estamos deportando. Es decir, se insinúa eso. Es una cosa terrible. Y tenemos también la incomprensión de estos funcionarios haitianos que hacen todo lo posible por no coordinar nada y lucir cada vez más ultrasensibles. Es terrible. Entonces tenemos periodistas haitianos que dicen, bueno, vamos a reactivar la comisión mixta bilateral. Eso no funciona, porque es que cada vez que se va a hacer una reunión, la parte haitiana deja a la parte dominicana pues en el esperado. Otra información también que salió de ayer, el servicio de aduanas e inmigración, dice, paró una deportación de haitianos y le retornó una parte de los de las personas que estaban montadas en un avión. Entre ellos estaba Benjamín Toto Constance, que dirigió Ecuador de la Muerte, porque estaban infectados, bajaron del avión a 16. Y bueno, creo que ya el tiempo está llegando a su fin. Vamos a despedir el espacio agradeciendo la sintonía de todos ustedes y obviamente invitándolos a todos ustedes a que el lunes estén en esta hora de consuelo con doña Consuelo Despradel en este espacio que es de todos ustedes. Tengan todos ustedes un feliz fin de semana.